los próximos minutos les invitamos a reflexionar sobre antropología urbana. Desde el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, el profesor Francisco Cruces nos invita hoy a conversar sobre ciudades para entender una ciudad como Madrid. Un grupo de investigadores han participado en un proyecto colectivo de mirar la ciudad. Así nace Cosmópolis, nuevas maneras de ser urbanos. Si se desea emprender una semiología de la ciudad, el mejor enfoque, a mi juicio, como por lo demás para cualquier empresa semántica, será cierta ingenuidad del lector. Tenemos que ser muchos los que intentamos descifrar la ciudad en la cual nos encontramos, partiendo, si es necesario, de una relación personal. Dominando todas estas lecturas de diversas categorías de lectores, porque tenemos una gama completa de lectores, desde el sedentario hasta el forastero, se elaboraría así el lenguaje de la ciudad. Por ello, diría que lo más importante no es tanto multiplicar las encuestas o los estudios funcionales de la ciudad, como multiplicar las lecturas de la ciudad, de las cuales, lamentablemente, solo los escritores nos han dado algunos ejemplos. Roland Barthes y la legibilidad de las ciudades. Un tema sugerente para empezar una conversación sobre ciudades y sobre una ciudad concreta que es Madrid y sobre un esfuerzo por leerla o por contarla y sobre todo por entenderla, que hemos hecho un grupo de antropólogos y de artistas y de filósofa que está aquí con nosotros. Buenos días, Romy. Buenos días, Romina Paco. Colombo, que es una filósofa, historiadora cultural de la ciudad y sus mundos, que ha compartido esta aventura del trabajo colectivo, que sale próximamente en un libro en junio publicado por la editorial Gedisa, que se llama Cosmópolis, nuevas maneras de ser urbanos. Roland Barthes estaba haciendo una invitación al ejercicio que hemos estado haciendo durante más de 6 años, un grupo de 10 personas, ya digo que con formaciones diversas, también con nacionalidades diversas, porque éramos mayoritariamente gente de Madrid, pero teníamos a una uruguaya que es Karina Boggio, y un mexicano, Luis Reigadas, que también han aportado a esta mirada, una mirada pluriforme. Nosotros hemos dicho a veces caleidoscópica, que es un poco lo que contiene esta idea de Cosmópolis, ¿no? Una invitación a pensar una ciudad que se ha vuelto en buena medida inabarcable, ilegible. La ciudad inabarcable era una expresión que oí una vez a Juan Villoro, refiriéndose a la Ciudad de México, ¿no? Decía, es que esta ciudad no la ha visto nadie. Yo creo que esa es una buena definición de lo que son hoy día las ciudades globales, ciudades que nadie ha visto, ciudades sin un mapa cerrado, completo, definitivo, porque no pueden tenerlo, ¿no? Porque hay demasiados mundos dentro, demasiada gente, demasiada diversidad. Y bueno, ese ha sido nuestro gozo y también nuestro desafío en este libro, Si quieres, Romina, si te parece, podemos empezar contando un poco a los oyentes, aparte de invitarles desde luego a nuestro libro, que estará en las librerías, ya digo, a finales del mes de junio. Lo presentaremos en Madrid, todavía no sabemos exactamente dónde se va a hacer la presentación, pero pensamos que va a ser también la posibilidad de continuar un diálogo con la ciudad de Madrid, pero con todas las ciudades, porque realmente no hemos querido hacer un diagnóstico ni mucho menos un programa de acción o de trabajo sobre la ciudad. Ahí más bien lo que se hallará serán preguntas sobre lo que es una ciudad global hoy y sobre cómo ver y cómo entender la globalidad de Madrid a partir de las prácticas de sus habitantes, de lo que la gente hace en la vida cotidiana, cómo se relacionan con la música, con la cocina en su casa,
con la alimentación, con las nuevas tecnologías, con el mundo de la empresa. Todo esto está en ese libro, que ya digo que los que tengáis interés podréis tenerlo a partir de finales de junio. Estaba pensando también en otra cita de Barthes que viene absolutamente al caso, donde dice que para leer la ciudad precisamente habría que ser tantas cosas al mismo tiempo: psicoanalista, cocinero, historiador, arqueólogo, sociólogo. Y yo creo que de alguna manera de lo que se ha tratado aquí es de cómo montar un coro para cantar la ciudad, ¿no? Y en ese sentido es interesante porque cada ventanita etnográfica recoge una voz en primer lugar, no solo un trozo de la ciudad, sino también una manera de contarla. Y efectivamente ha sido todo un desafío. O sea, hay voces en primera persona, piensas tú, en nuestro coro políglota. Sí, absolutamente. Voces en primera persona. Bueno, pero esto es importante porque yo creo que hay un libro francés de Alain Bourdin que se llama La métropole des individus, la metrópolis de los individuos, ¿no? O de los individuos. Y justamente recoge un poco esa idea de que lo personal es también metropolitano, ¿no? Es decir, no existe la posibilidad, pienso yo, de narrar la ciudad hoy día desde una especie de punto de vista único, cenital, casi de ojo divino o de vista de pájaro que pudiera resumir toda esa diversidad de relaciones, de perspectivas, de pequeñas historias que a veces son las grandes historias que nos interesan, ¿no? Absolutamente. Y en realidad pensaba que eso de la vista de pájaro es algo en lo que hasta cierto punto yo intenté sentirme reconocida por la parte que me toca. De hecho, ahí el lector encontrará una panorámica, en un cierto sentido, pero extraña, como de pájaro que ha ido posándose en distintas ramas a lo largo y ancho de la ciudad, efectivamente, porque, como decías, hay un intento de narrar la ciudad global. Y global es una palabra, tengo la impresión, y creo que es algo que todos compartimos como sensación, que infringe daños a la ciudad. Daños de todo tipo, pero también, digamos, la insufla de riquezas. Es decir, hay muchas ambivalencias en una ciudad global. Y de alguna manera yo creo que el libro, y al menos desde luego el capítulo que a mí se me encargó, recoge esas ambivalencias, desde las segregaciones y las desigualdades hasta los cosmopolitismos y los proyectos colectivos. Mira, es muy bueno además que hayas empezado diciendo que es un canto, ¿no? Polifónico, porque en realidad es tu tarea, en principio, la tarea que encargamos en ese capítulo segundo que se llama Relatos, ¿no? Relatos metropolitanos, ¿no? Retratos que son relatos y relatos que son retratos. Efectivamente. La tarea era un poco contar la ciudad, pero en el sentido de echar las cuentas, ¿no? De decir, bueno, necesitamos tener un poco cuál es el marco en números, ¿no? De la ciudad en la que nos estamos moviendo, tanto territorial, espacial, como económica, poblacionalmente. Sobre esto hay mucha literatura, hay mucho escrito, pero queríamos, digamos, reunirlo. Yo creo que tú has conseguido en ese capítulo hacer un balance entre el ejercicio cuantitativo, que supone buscar los índices, y el ejercicio cualitativo de imaginación teórica, que es también tratar de imaginar cómo se relacionan esos índices con un relato, ¿no? Con una forma de narración de qué es la ciudad global. Sí, con la dificultad comprobada y a la que hacía referencia esa conferencia de Jameson a la que fuimos hace un tiempo, la dificultad comprobada de hasta qué punto la globalidad implica unas cifras, unas cuentas que resultan difícilmente representables, es decir, recoger en un relato cifras que escapan a nuestra imaginación desde el punto de vista del volumen de los flujos, del propio crecimiento de la ciudad de Madrid, que ha sido exponencial y diferencialmente impresionante respecto de cualquier otra ciudad española, incluso Barcelona. Es todo un problema a la hora de poner en escritura
un retrato de ciudad con unos límites para la imaginación del lector y la del propio autor que vienen dados. Claro, porque las ciudades se cuentan en cifras, pero en cifras que a veces son tan astronómicas o tan poco relacionadas con la escala de uno que se te hacen un poco impensables, ¿no? Sin embargo, el acceso para poder pensar en qué ciudad estás muchas veces viene a través de lo icónico, de la imaginería, de los skylines, de los edificios emblemáticos, de las torres, de los comercios étnicos, por ejemplo. En el caso de Madrid, de pronto empezamos a tener una nueva geografía étnica que no existía hace 10 o 20 años. Sí, absolutamente. Y de ahí la necesidad, de alguna manera, de ir intercalando esas grandes cifras que nos han aportado tantos sociólogos, tantas instituciones y sobre las que han pensado. Evidentemente, ese capítulo es deudor de un trabajo previo ingente sobre la ciudad de Madrid, pero al mismo tiempo, como decía, intercalarlo con, digamos, pinceladas impresionistas extraídas de revistas, periódicos, cuadros, fotografías de los 50, precisamente porque la ciudad global se reconoce no solo en sus grandes cifras, sino también en detalles como aquello que uno puede comprar efectivamente cuando se mete en cualquier chino de la calle Lavapiés. Romina, y al venir tú de un ejercicio filosófico y teórico anterior acerca de la ciudad, pensando pues en el funcionalismo, en el trabajo de Le Corbusier, en el aparato crítico de Henri Lefebvre y su derecho a la ciudad. Tú venías de eso, te incorporas al grupo que ya está trabajando, está abierto lo que nosotros llamamos ventanas etnográficas, un poco en la idea esta de que la ciudad contemporánea, sobre todo la ciudad global, es inabarcable y por tanto no hay una mirada única. No es posible esa idea de francotirador de ponerlo todo junto desde una sola perspectiva. Más bien lo que hay es un intento caleidoscópico, ¿no? De unir perspectivas tanto ideológicas como disciplinares, como personales, que son heterogéneas, como de género también, ¿no? Estamos hombres y mujeres en el grupo, estamos antropólogos, filósofos, músicos, artistas, estamos españoles y no españoles, y yo creo que esa polifonía efectivamente es una riqueza. Pero mi pregunta es un poco, cuando tú te juntaste a esto, ¿cómo ha sido tu experiencia desde el punto de vista de la construcción disciplinar de la idea de ciudad? Y también un poco, ¿qué has aprendido en cuanto a qué es una ciudad global? ¿Se puede aprender ciudad global mirando Madrid? Bueno, desde el punto de vista de la construcción disciplinar de la ciudad, desde luego yo creo que el proyecto me ratifica en esa cita de Benheimer que tanto me gusta. Es decir, que la ciudad, más que interdisciplinar o transdisciplinar, es un objeto antidisciplinar. No hay manera de asirla desde una disciplina en particular. Por otro lado, efectivamente yo creo que lo interesante de la aportación, particularmente desde la etnografía, que es el caso de nuestro proyecto, y eso es con lo que topé, sobre todo frente a miradas, digamos, como las de Lefebvre, es precisamente la capacidad, o más bien el afán de asir grandes abstracciones, como es la noción misma de ciudad global, a partir precisamente de sus concreciones más sutiles y más frágiles al mismo tiempo. Es decir, hay algo en, digamos, el nivel de abstracción con el que trabaja la filosofía, donde se reifican y se instancian elementos que de alguna manera tienen una naturaleza muchísimo más precaria desde el punto de vista de cómo se sostienen en el espacio y en el tiempo. Y en ese sentido, el Madrid de los antropólogos que yo me encontré en la UNED era efectivamente un Madrid mucho más poroso y permeable a la mirada del investigador, precisamente porque partía de sus concreciones y no, digamos, de una cierta idea de lo que es un urbanismo moderno del siglo XX, siglo XXI ya. Sí, en ese sentido, el lector que acuda al libro no va a encontrar un mapa de la ciudad. No. Va a encontrar muchas derivas, varias derivas, y probablemente va a encontrar lo que Jesús Martín Barbero, un profe mío colombiano muy querido, llamaba un mapa para navegar en la oscuridad. Es
Es decir, es una cartografía más bien, ¿no? O varias cartografías distintas, porque igual tenemos, por ejemplo, el trabajo sobre Mercamadrid que ha hecho Monse Cañedo, tratando de reconstruir una ciudad o una visión de ciudad desde la logística alimentaria y desde todos esos sistemas expertos que construyen la escala de la ciudad sin saberlo. Hoy día, cuando comemos una manzana, ya no es una manzana, es el resultado de un montón de conocimiento experto, de transacciones, de sistemas de cálculo que han entrado en la producción y en la distribución de esto. Tenemos el trabajo de Luis Reigadas sobre empresas de nueva economía, cómo las culturas corporativas de la ciudad producen cosas que ya no es lo que producían antiguamente, no son solo productos y no son solo servicios, son también intangibles, es conocimiento, y innovan y experimentan sobre cosas como la visión o la innovación misma, ¿no? Tenemos las aportaciones de Joya Durán y de Héctor Fouce sobre la escena musical y sobre la escena artística, porque el arte y la música sirven para pensar. Yo, que soy medio músico, siempre he defendido que la música no es solo un arte de los sentidos, es también un arte del pensamiento, y nos sirve para entender la ciudad en la que vivimos, y eso lo muestra muy, muy bonito Héctor Fouce, no solamente pensando en las continuidades desde la época de la movida, en cómo la música ha sido también una forma de recorrer la ciudad, sino en todas las transformaciones que la industria musical sufre por el impacto de Internet, por la crisis de la venta del disco y otros fenómenos que están ahí imbricados. De modo que escuchar la ciudad es también una parte del ejercicio que hemos hecho. Tenemos el trabajo sobre hackers de Fernando González de Requena, también una práctica emergente importante en la ciudad, y los usos y apropiaciones de las tecnologías de comunicación, de las TICs, que ha hecho Sara Sama. En fin, de todo este conjunto salen algunas inquietudes acerca de cómo refigurar lo urbano, de cómo repensar nuestra relación con la ciudad. No voy a decir que el malo es el mayordomo, sería hacer el spoiler y decirles el final a los lectores. Entonces, más bien les invito a buscar en el libro la misma pregunta que nosotros estamos persiguiendo, que es ¿cuál es nuestra forma hoy de ser urbanos? Hay nuevas maneras de ser urbanos, hay nuevas maneras de vestir los interiores de las casas. En Madrid se reformó brutalmente en sus interiores en los años 90, todo el mundo hizo reformas, y entonces es una ciudad que yo suelo decir que somos la segunda ciudad de Suecia, porque hemos reamoblado nuestra vida con IKEA y con otras sensibilidades, otras nuevas maneras de entender lo que es un interior, por ejemplo, ¿no? En fin, esa nueva urbanidad es lo que hay en el libro, lo que ha querido estar. En todo caso, es un poco la conclusión en la que finalmente todos desde estas distintas ventanas etnográficas hemos ido aportando, y queda más bien como una cuestión abierta, como decía, como un mapa para navegar en la oscuridad. Yo diría un mapa para navegar en la ciudad que viene, es decir, para pensar problemas de cara al futuro en nuestra relación con los sistemas expertos, con las formas de comunicación, con la construcción cotidiana de la intimidad, que a Romy y a mí nos interesa mucho, ¿verdad? Absolutamente. Y bueno, pues no voy a hacer de spoiler, entonces os invito a leer el libro. Si lo compráis, pues será estupendo, y si no lo compráis será también estupendo, porque lo podréis leer en bibliotecas, circulará también en formato ebook, y bienvenidos a nuestra lectura de Cosmópolis.